Si todos fuéramos iguales, la vida sería muy aburrida, pero algunas personas son sin duda mucho más interesantes que otras e incluso pueden sorprenderte por lo únicas y misteriosas que son en comparación contigo. Desde un hombre que advirtió de una invasión alienígena hasta Jack el Destripador, aquí tienes las 20 personas más misteriosas del mundo. Número 20. Hombre del futuro advierte de una invasión alienígena. Mira, ¿realmente sería tan sorprendente una invasión alienígena después de los casi 2 años que acabamos de tener? Este hombre afirma ser del año 2048 y advierte de una invasión alienígena. En 2017, el hombre del centro de Wyoming, Brant Johnson, fue detenido en Casper sobre las 22:30 horas por intoxicación pública. En ese momento, afirmó que venía del año 2048 y que quería advertir a la gente de que los alienígenas llegarían al año siguiente y que todo el mundo debía marcharse cuanto antes. Estaba tan decidido a ayudar a la gente que exigió hablar con el presidente de la ciudad, que se encontraba a unas 170 millas al noroeste de Cheyenne. Probablemente en un intento de librarse de ser detenido, dijo a la policía que los extraterrestres habían llenado su cuerpo de alcohol y que era la única forma de poder viajar en el tiempo. Brant también dijo que no pretendía acabar en 2017 y que, en cambio, había intentado transportarse a 2018, poniéndose de pie sobre una almohadilla gigante. Según la policía, arrastraba las palabras, olía fuertemente a alcohol y no proporcionó una fecha exacta para la llegada de los alienígenas. Brant también se negó a hablar con las enfermeras o los médicos. Su concentración de alcohol en la sangre era de 0,136 y fue trasladado al centro de detención del condado de Natrona. Antes de continuar, dale me gusta a este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación o este cien pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Número 19. La Dama Babushka. Una de las personas más misteriosas del mundo es, por supuesto, la misteriosa Dama Babushka que estuvo presente en el asesinato de John F. Kennedy. La escena era totalmente caótica. La gente se cubría la cabeza, se tiraba al suelo y huía para salvar su vida. Pero fue en ese momento cuando la policía empezó a buscar testigos que pudieron haber captado el atentado con una cámara o que posiblemente hubieran visto de dónde procedía el disparo mortal. Tras una larga investigación, descubrieron que casi nadie vio exactamente lo que ocurrió y que todos los que utilizaban cámaras las tenían apuntando al presidente. Recogieron todas las imágenes con la esperanza de encontrar alguna pista. En casi todas las fotos que tenían, se fijaron en una mujer que llevaba un pañuelo en la cabeza y sostenía una cámara. Parecía que podía haber captado el asesinato en una película. El problema era que no podían encontrarla. La apodaron la Dama de la Babushka por su pañuelo, pero ya han pasado décadas y el FBI no está más cerca de averiguar quién es. Algunas personas se presentaron para decir que eran ella, pero no tenían pruebas. Sin embargo, una sospechosa destacaba como opción potencial. Se llamaba Beverly Oliver y le dijo a un investigador de conspiraciones, Gary Shaw, que ella era la señora Babushka en 1970. Dijo que había filmado todo el asesinato, pero que 2 agentes del FBI lo confiscaron. Número 18. El hombre de Tauret. A mediados de 1954, un hombre con traje de negocios formal llegó al aeropuerto de Tokio, Japón, de Haneda, y se dirigió a la aduana como cualquier otro viajero. Dijo que era su tercer viaje a Japón, pero los funcionarios de aduanas estaban confusos porque afirmaba ser de un país llamado Tauret. No habían oído hablar de este país, pero eso era exactamente lo que decía su pasaporte de aspecto oficial. El hombre caucásico y con barba era francés, pero hablaba muchos idiomas diferentes, incluido el japonés. Sin saber qué hacer y confundidos por su pasaporte de aspecto legítimo, los funcionarios de aduanas le pidieron que señalara su país en un mapa. Con seguridad, señaló la zona que rodea la frontera con Francia y España, conocida como el Principado de Andorra. Pareció confundirse al ver que Andorra estaba impresa en el mapa y dijo que su país estaba allí desde hacía más de 1000 años. Al investigar más a fondo, se dijo que el hombre llevaba un sinfín de monedas diferentes, probablemente por sus numerosos viajes de negocios reclamados. Así que lo alojaron en un hotel, confiscaron sus objetos personales y documentos por si era un delincuente, y pusieron en marcha una investigación. El hotel en el que le alojaron tenía una sola entrada y salida, y su habitación no tenía balcón. Sin embargo, al día siguiente, él y todos sus objetos personales habían desaparecido. A día de hoy, nadie sabe quién era, ni de dónde venía.
Número 17. El hombre de la máscara de hierro. Nadie sabe quién es el hombre de la máscara de hierro. Fue un convicto francés que nació alrededor de 1658 y murió en 1703 en París, Francia. Lo que sí sabemos es que fue un preso político famoso en la historia de Francia y que murió durante el reinado de Luis XIV. Aunque se le conoce como el hombre de la máscara de hierro, en realidad no hay pruebas que sugieran que tuviera una máscara de hierro. En su lugar, se pensó que era de terciopelo negro, y con el tiempo se adornaron las historias para convertir su máscara en hierro. El hombre de la máscara de hierro fue encarcelado en Pinerolo, Piamonte, antes de 1681, y luego fue trasladado a la Bastilla de París en 1698. Murió allí y fue enterrado en el cementerio parroquial de Saint-Paul, registrado con el nombre de Marchioli, a la edad de unos 45 años. Por alguna razón, nadie sabe realmente quién era. Algunos dicen que era un noble inglés, mientras que otros piensan que era un hijo de Luis XIV y Luisa de la Lavalière. Sin embargo, a lo largo de los años, una de las posibilidades más sólidas es que fuera Eustache d'Auger. Los historiadores han encontrado pruebas de que Eustache, hijo de un capitán, vivía en Francia cuando se produjeron acontecimientos muy embarazosos que le involucraban con el ministro de Fernando Carlos, Ercole Mattioli. Al parecer, se había confiado a Ercole la negociación de un tratado secreto, pero este traicionó el secreto a varias cortes extranjeras y fue secuestrado y encarcelado en secreto. Es posible que Eustache estuviera implicado, lo que provocó también su encarcelamiento secreto. Número 16. El hombre del tanque. El hombre del tanque es conocido como el hombre del tanque porque nadie sabe su nombre. Solo se le llama manifestante desconocido o rebelde desconocido, que se puso delante de los tanques al salir de la plaza de Tiananmen en Pekín en 1989. Fue el día después de que el gobierno chino reprimiera violentamente las protestas en lo que ahora se conoce como las protestas y la masacre de la plaza de Tiananmen de 1989. Al parecer, el tanque principal maniobró para adelantar al hombre, pero este se desvió muchas veces hacia la trayectoria del tanque para obstruir su paso. Se filmó y se compartió en todo el mundo, pero la imagen y la información y los acontecimientos posteriores están fuertemente censurados en China. Nadie sabe con exactitud lo que le ocurrió al hombre, su identidad o lo que ocurrió con la tripulación del tanque. Un testigo dijo que el hombre, supuestamente chino, no fue el único que bloqueó el paso de los tanques, pero parece ser el único grabado en video haciéndolo. Poco después de que ocurriera, un periódico británico, el Sunday Express, lo nombró como un estudiante de 19 años llamado Wang Weilin, que fue acusado de gamberrismo político, pero no se sabe si eso es cierto. Según el Partido Comunista de China, sabían el nombre del hombre por los periodistas, pero no pudieron encontrarlo. Número 15. La mujer de Isdal. Hay muchos cientos de asesinatos sin resolver en todo el mundo, pero quizá pocos tan desconcertantes como el de la mujer de Isdal. El cuerpo de una mujer fue encontrado quemado en un valle en 1970, en las afueras de Bergen, Noruega, y la mayor parte de su cara y su pelo habían sido quemados. También le habían quitado todas las etiquetas de la ropa. Tras una investigación policial, se encontró una maleta llena de pelucas y revelaron que se había alojado en muchos hoteles diferentes de Noruega con varios alias. También se encontraron 2 bolsas suyas en la estación de tren de Bergen con gafas de sol, crema para eczema recetada, un cepillo para el pelo y otras cosas. Al igual que su cuerpo, se eliminaron todas las etiquetas. La maleta también contenía cartas manuscritas dentro de un bloc de notas con letras en clave. Por alguna razón, la policía acabó dictaminando que su muerte fue un suicidio. Sin embargo, casi 50 años después, la cadena pública noruega NRK inició una nueva investigación con la policía. Su objetivo era averiguar quién era, y ahora sabemos que procede de cerca de la frontera franco-alemana, gracias a un análisis forense de sus dientes. Saber de dónde procede puede orientar a los investigadores hacia personas que puedan conocerla. Número 14. Agente 355. La Agente 355 era el nombre en clave de una mujer espía miembro del Anillo Kuiper, que existió durante la Revolución Americana. Nadie sabe quién era, pero solo hay una referencia directa a ella en la historia, y procede de una carta dirigida al general George Washington por Abraham Woodhull, uno de los principales miembros de la red de espionaje. En esa carta, se describía al agente 355 como alguien que siempre había sido útil para esta correspondencia. Trabajó durante la Guerra de la Independencia como espía de los patriotas americanos y posiblemente fue reclutada en la red por el miembro principal, Abraham. Se cree que vivía en la ciudad de Nueva York y probablemente tenía cierto grado de prominencia social en aquella época.
Algunas personas tienen la teoría de que era la esposa de Robert Townsend, otro miembro de la red de espionaje, mientras que otras especulan que era la vecina de Abraham Woodhull, Anna Strong. La Agente 355 es un nombre destacado en esta parte de la historia, porque supuestamente desempeñó un papel en la denuncia del militar estadounidense Benedict Arnold como desertor y provocó la detención del mayor del ejército británico John Andre, que fue ahorcado en Nueva York. La Agente 355 acabó siendo detenida en 1780 y fue encarcelada en el buque prisión HMS Jersey. Más tarde murió en ese barco y se rumorea que dio a luz a un niño al que llamó Robert Townsend Jr. Número 13. D.B. Cooper. D.B. Cooper o Dan Cooper fue un hombre conocido por haber secuestrado un avión comercial que se dirigía a Seattle, Washington, desde Portland, Oregón, en 1971. Cuando se le dio el dinero del rescate que pedía, se lanzó en paracaídas desde el avión y nunca se le identificó ni se le atrapó. Ni siquiera después de una extensa búsqueda. Esto se debe a que, por razones obvias, utilizó un alias, Dan Cooper. Los medios de comunicación lo informaron incorrectamente como D.B. Cooper. El día antes de Acción de Gracias, el hombre de unos 40 años y 1,80 metros de altura compró un billete para el vuelo 305 de Northwest Orient Airlines por $20. Dio el nombre falso de Dan Cooper y embarcó en el vuelo junto con todos los demás. Poco después del despegue, dio una nota a un auxiliar de vuelo en la que decía que llevaba una bomba en el maletín. Por si acaso no le creían, abrió el maletín para revelar cables, una batería y palos rojos. Pidió $200,000 en billetes de 20, que en el siglo XXI valen aproximadamente $1,2 millones, y 4 paracaídas. El vuelo aterrizó en Seattle y liberó a los 36 pasajeros a cambio de los paracaídas y el dinero. A 2 pilotos, a una azafata y a un ingeniero de vuelo, les dijo que se quedaran en el avión y ordenó a los pilotos que volaran a Ciudad de México. En el trayecto, cerca de Ariel, Washington, bajó la escalería trasera y se lanzó en paracaídas. Algunos dicen que no sobrevivió, pero nunca lo sabremos con seguridad. Número 12. Jack el Destripador. Hay muchos asesinos no identificados e incluso asesinos en serie no identificados, pero hay uno en particular del que la mayoría de la gente ha oído hablar, y es Jack el Destripador. Jack el Destripador fue un asesino en serie que existió en Londres en 1888 en torno al barrio de Whitechapel. Actuaba principalmente en zonas de pobreza y tenía como objetivo a las prostitutas que vivían y trabajaban en los barrios bajos del East End de Londres. Jack el Destripador solía degollarlas y luego mutilarles el abdomen y extirparles los órganos internos. Este extraño acto hizo pensar que podía tener algún tipo de conocimiento quirúrgico. No sabemos quién era, pero hubo muchas teorías y sospechosos. Algunos pensaron que vivía en la localidad con un empleo fijo, porque los asesinatos se concentraban en torno a los fines de semana y los días festivos. Además, todos los asesinatos se produjeron a poca distancia unos de otros. Otros creían que era un médico o un aristócrata que visitaba los barrios bajos desde una zona de clase mucho más alta. Jack el Destripador tuvo al menos 5 víctimas, pero su ola de crímenes terminó rápidamente por una razón desconocida. Puede que lo encarcelaran por otra cosa, que lo enviaran a una institución de algún tipo, que emigrara a otro lugar o que muriera. Nadie tenía idea entonces, y todos estos años después, seguimos sin tenerla. Número 11. Kaspar Hauser. Kaspar Hauser era todo lo misterioso que se puede ser. Fue un joven alemán que vivió desde 1812 hasta 1833 y que supuestamente pasó sus años de infancia en una celda oscura, en total aislamiento. Fue encontrado en las calles de Nuremberg, en Alemania, con una carta dirigida al capitán del 4º Escuadrón del 6º Regimiento de Caballería, el capitán von Wessenig. La carta decía que el niño había sido puesto bajo la custodia del anónimo escritor de la carta cuando era un bebé en 1812, y que le había enseñado la religión cristiana y a leer y escribir. La carta también decía que nunca se le había permitido salir de su casa, pero que a Kaspar le gustaría ahora ser soldado de caballería como su padre, ya fallecido. Las instrucciones eran que el capitán podía llevarlo o colgarlo. Un zapatero llevó a Kaspar ante el capitán, y Kaspar dijo: «Quiero ser soldado de caballería, como lo fue mi padre», seguido de «caballo, caballo». Le llevaron a la comisaría, donde se supo que tenía un vocabulario muy limitado, pero que sabía rezar, leer un poco y estaba familiarizado con el dinero. Algunos supusieron que era un niño medio salvaje, pero algunas de sus cuentas no cuadraban.
Algunos pensaron que podría estar mintiendo o ser un impostor y que él mismo había escrito las notas, pero acabó siendo adoptado formalmente por la ciudad de Nuremberg y un maestro de escuela se hizo cargo de él. Sin embargo, el maestro de escuela se dio cuenta de que Caspar parecía ser un mentiroso compulsivo y el maestro acabó muerto. Finalmente, Caspar murió de una puñalada en 1833 que, según muchos, fue autoinfligida. Número 10. Los Niños Verdes de Woolpit. Aunque lo de los Niños Verdes de Woolpit parece una historia folclórica cualquiera, hay muchas razones para creer que hay algo de verdad en ella. Según la leyenda, dos niños con una extraña coloración de la piel fueron vistos en el pueblo de Woolpit en Suffolk, Inglaterra, durante el siglo XII, mientras reinaba el rey Esteban. El hermano y la hermana parecían sanos en todos los sentidos, excepto en el hecho de que su piel era verde. También hablaban en una lengua desconocida y solo comían habas crudas. Aprendieron a comer otros alimentos y, al parecer, perdieron su color verde. Sin embargo, el niño enfermó y murió. Su hermana se adaptó a su nueva vida y empezó a aprender a hablar inglés. Entonces explicó que habían venido de un mundo subterráneo llamado Tierra de San Martín, habitado por gente verde como ella. Esta historia solo se ha mencionado brevemente a lo largo de la historia, pero ha habido dos posibles explicaciones. Una es que se trata de un cuento popular que describe encuentros ficticios con habitantes de otro mundo. La segunda es que sí ocurrió, pero fue una representación exagerada de lo que realmente sucedió. Sirvió de inspiración para la novela de 1934 titulada El Niño Verde. Número 9. Jerónimo de Sandy Cove. Un hombre desconocido, al que más tarde se le dio el nombre de Jerome, fue encontrado en una playa de Sandy Cove en Nueva Escocia en 1863. Le habían cortado las dos piernas hasta convertirlas en muñones y no hablaba inglés. Murmuró algo que sonaba como Jerome, así que la gente le llamó así. Un niño de 8 años llamado George Albright lo encontró y lo llevó a la casa de su familia en el pueblo de Digby Neck para que su familia lo cuidara. Las amputaciones parecían haber sido realizadas por un cirujano experto, pero solo estaban parcialmente curadas. También sufría de exposición y de un resfriado. El hombre rehuía la atención, aunque todos sentían curiosidad por él. Gruñía a los invitados no deseados y no quería o no podía entender muchos idiomas como el español, el italiano, el francés y el latín. A la familia Albright le resultaba difícil pagar otra boca que alimentar, así que Jerome fue de casa en casa hasta que el gobierno de Nueva Escocia le dio un estipendio de $2 a la semana para vivir. Acabó viviendo con una mujer que hablaba varios idiomas, pero ni siquiera ella pudo conseguir que hablara. Cuando esa mujer murió, se quedó con Dedier y Sabert Comeo, que cobraban por verlo, casi como una atracción local, y se quedó en su casa hasta que murió en 1912. Número 8. El desconocido número 24. Es difícil imaginar que haya personas que acaben viviendo en algún lugar donde nadie sepa quiénes son. Y si no pueden expresar quiénes son, se convierten en otra persona no identificada en el sistema. Eso es lo que ocurre con el desconocido número 24, cuyo número le describe como la 24ª persona no identificada en el sistema de salud mental. John Doe fue encontrado como adolescente sordo y ciego vagando por las calles de Jacksonville en 1945. Como no podía hablar y no se podía encontrar a sus familiares, lo ingresaron en una institución donde murió de un ataque de apoplejía, aproximadamente a los 64 años en Peoria. Sus cuidadores creen que pudo perder la vista a causa de la diabetes, y los registros indican que estaba incapacitado de alguna manera. Sin embargo, los trabajadores de la residencia de ancianos en la que vivía dijeron que era un hombre orgulloso e inteligente, lo que no se reflejaba en las pruebas estándar. Dijeron que solía escribir el nombre de Lewis y que hacía pantomimas de distintos eventos, como desfiles de circo y bares de jazz, lo que indica que pudo tener una vida bastante salvaje antes de ser encontrado. Cuando se celebró un servicio fúnebre por él en 1993, una mujer preguntó si alguien tenía alguna palabra que decir, y nadie lo hizo. Número 7. Una mujer en un olmo de Witch. En 1943, 4 chicos estaban cazando furtivamente en el bosque de Hagley, que formaba parte de la finca Hagley, propiedad de Lord Cobham, cerca de Westbury Hill, cuando se encontraron con un enorme olmo Witch. Pensaron que era un lugar excelente para buscar nidos de pájaros. Uno de los chicos empezó a subir al árbol para investigar. Sin embargo, al mirar en el hueco del tronco, vio un cráneo con pelo y dientes humanos. Como estaban en el terreno ilegalmente, lo dejaron donde estaba y no se lo dijeron a nadie. Un chico se sintió incómodo y decidió informar de lo que habían encontrado a sus padres,
que posteriormente se pusieron en contacto con la policía. En el tronco de aquel árbol había un esqueleto casi completo con un anillo de oro, fragmentos de ropa y un zapato. El cráneo tenía un claro patrón dental que ayudaría a la investigación. Un examen forense reveló que el esqueleto había pertenecido a una mujer y que posiblemente estuvo en el árbol durante unos 18 meses. La presencia de tafetán en su boca hizo creer a los expertos que podría haber sido asfixiada. Curiosamente, no mucho tiempo después, en 1944, apareció un mensaje en forma de graffiti en una pared de Birmingham que decía quién puso a Bella en el Wych Elm, bosque de Hagley. La policía obtuvo muchas pistas nuevas a partir de este graffiti, incluido un posible nombre. Es probable que el grafitero conociera a la víctima, aunque a día de hoy su identidad sigue siendo un misterio. Número 6. Lori Erica Ruff. Imagínate estar casado con alguien y descubrir después que no era quien decía ser. Es decir, que ni siquiera se llamaba así y que todo su pasado era totalmente diferente de lo que creías conocer. Kimberly Maria McLean, conocida por casi todo el mundo como Lori Erica Kennedy Ruff, era una ladrona de identidad de los suburbios de Filadelfia. Se fue de casa en 1986, a los 17 años, tras no llevarse bien con su madre y su padrastro. Lori consiguió el certificado de nacimiento de una niña de 2 años, Becky Sue Turner, que había muerto en un incendio de su casa en 1971. Entonces, utilizó esa partida de nacimiento para obtener un documento de identidad del estado de Idaho, y luego se trasladó a Texas y cambió su nombre legalmente por el de Lori Erica Kennedy. Con el tiempo, Lori adquirió más documentos para legitimar su nueva identidad, incluido un número de la Seguridad Social. Obtuvo un GED, un título universitario, y se casó con una familia rica del este de Texas. Ella y su marido, John Blakely, dieron la bienvenida a una hija mediante FIV en 2008. A lo largo de su matrimonio, Lori fue reservada y no quiso hablar de su pasado. Por esta y otras razones, su familia no la quería. El matrimonio de Lori y John se rompió y John solicitó el divorcio. Lori murió por suicidio y fue después de su muerte cuando se encontraron todos sus documentos sobre su falsa identidad. Número 5. Perseo. Perseo era el nombre en clave de un hipotético espía atómico soviético. Si fuera un espía real, se habría infiltrado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos durante el desarrollo del Proyecto Manhattan y habría vulnerado la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto habría hecho que Perseo fuera crucial para el desarrollo de armas nucleares de los soviéticos. Una amplia investigación realizada en los años posteriores ha llevado a los expertos a creer que Perseo fue una creación de la inteligencia soviética, formada por varios espías diferentes. También podría haber sido una forma de difundir desinformación para distraer de los esfuerzos de los espías reales o algo inventado por el KGB para obtener más financiación estatal y promocionarse ante los dirigentes soviéticos. El perfil del personaje en torno a Perseo se describe como un joven científico estadounidense de la época del Proyecto Manhattan. Tendría la edad adecuada para estar en la Guerra Civil Española. El perfil del personaje también decía que Perseo habría estado en Nueva York para visitar a sus padres enfermos antes de ser reclutado por el GRU, tras buscar a Maurice Cohen, el estadounidense que, durante la Gran Depresión, se afilió al Partido Comunista y trabajó como espía soviético. Esto parece un montón de información teórica para alguien que supuestamente no es real. Número 4. Gil Pérez. La historia de Gil Pérez es bastante extraña. Es una leyenda popular que describe que un soldado del Imperio Español, Gil Pérez, fue transportado misteriosamente desde Manila, en Filipinas, a la Plaza Mayor, ahora conocida como el Zócalo, en Ciudad de México, en 1593. El soldado dijo que estaba vigilando el palacio del gobernador en Manila el día después de que unos piratas chinos asesinaran al gobernador. Los guardias seguían en su puesto mientras esperaban el nombramiento de un nuevo gobernador. Gil afirmó que empezó a sentirse mareado y agotado y se apoyó en la pared para descansar. Cerró los ojos y se despertó unos segundos después en Ciudad de México, a miles de kilómetros al otro lado del océano. Los guardias le encontraron con un uniforme equivocado y le preguntaron quién era. En aquel momento, nadie en Ciudad de México sabía que el gobernador de Filipinas había sido asesinado. Pero como llevaba el uniforme de los guardias del Palacio de Manila, tenían motivos para creerle cuando se lo dijo. Le encarcelaron por ser un desertor y se le acusó de ser un siervo del diablo. Cuando la noticia de la muerte del gobernador llegó por fin a Nuevo México a través de un barco, un pasajero del mismo reconoció al soldado y dijo que lo había visto en Filipinas al día siguiente de la muerte. Finalmente fue liberado de la cárcel y se le permitió volver a casa.
Número 3. El Conde de Saint-Germain. Nadie sabía quién era el Conde de Saint-Germain. Era una figura destacada de la alta sociedad europea, interesada en las artes, la alquimia y la ciencia, y se le describía como un aventurero europeo. El príncipe Carlos de Hesse-Kassel también lo calificó como uno de los mayores filósofos que han existido. Pero intenta averiguar más sobre él y no tendrás mucha suerte. Siempre que se intentaba averiguar sus orígenes, hacía bromas y afirmaciones como «tengo 500 años». A lo largo de su vida, el conde de Saint-Germain utilizó varios títulos y nombres como Marqués de Montferrat, Conde Weldon, Conde Bellamar y Conde Soltikow. Sin embargo, su nacimiento, sus antecedentes y su nombre siguieron teniendo grandes signos de interrogación. No fue hasta justo antes de su muerte cuando conseguimos saber quién podría haber sido. Afirmó ser hijo del príncipe Francisco II Rákóczi de Transilvania. Esta afirmación era infundada, pero explicaría su educación y riqueza. El testamento del príncipe Francisco II menciona a un hijo que murió a los 4 años, pero algunos especulan que estaba muy vivo, pero protegido. Número 2. Fulcanelli. Hubo una vez un alquimista y autor esotérico francés que dedicó su vida a la sabiduría alquímica, la ciencia, el lenguaje y la arquitectura. Llegó a ser muy conocido por sus muchos talentos, pero había una cosa que no se sabía de él y era su nombre. Se llamaba Fulcanelli, pero parecía ser un juego de palabras y no su verdadero nombre de nacimiento. Se cree que era un francés que escribió 2 libros. Se publicaron después de su desaparición, ya que dejó sus obras a su único alumno, Eugène Cancelliet. Algunas personas teorizan que era un famoso ocultista francés o incluso un miembro de una familia real. Se supone que Fulcanelli sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial, pero desapareció tras la liberación de París. Se hicieron muchos intentos para encontrarlo, pero no tuvieron éxito. En 1945, el Servicio de Inteligencia del Ejército pidió al ingeniero químico y miembro de la resistencia francesa, Jacques Vergier, que se pusiera en contacto con un mayor del ejército encargado de buscar informes de investigación alemanes que detallaran la energía atómica. Ese mayor, que permanece sin nombre, quería encontrar a Fulcanelli, pero nadie lo hizo. Número 1. Zhou Chani. Es un hecho bien conocido que muchos profesores dejan huella en sus alumnos. Puede que tengan un determinado método de enseñanza que les resulte atractivo o que lleguen a conocer a sus alumnos y les ayuden de diferentes maneras. Monsieur Zhou Chani, también conocido como Shoshani, era así. Nadie sabe su verdadero nombre, pero era un profesor judío anónimo con alumnos en Sudamérica, Israel, Europa y otros lugares. Guardaba su verdadero nombre, por lo que muchos le conocían simplemente como Shoshani e incluso como rabino Zhou Chani. En su lápida en Uruguay, donde murió en 1968, se lee el sabio rabino Zhou Chani de bendita memoria. Su nacimiento y su vida están sellados en el enigma. El escritor estadounidense de origen rumano Elie Wiesel pagó la lápida y cree que el verdadero nombre de Zhou Chani era Mordecai Rosenbaum. No es difícil saber si estaba en lo cierto, porque el profesor de la Universidad Hebrea Shalom Rosenberg dijo que se llamaba Hillel Perlman. Un artículo basado en la investigación genealógica reafirma esa opinión. A todos nos gusta un buen misterio, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos jugado el juego Cluedo? Pero poder ver a personas misteriosas en la vida real puede ser una experiencia reveladora. ¿Cuál de estas personas te pareció la más misteriosa o única? Cuéntanos en los comentarios. También echa un vistazo a todo el contenido genial que aparece en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!